Mi nombre es Luis Baja, esas son mis compañeras, somos un grupo de activistas ambientales a favor de la liberación animal. El propósito de esta videoconferencia es ver si podemos llegar intentar abrir los ojos a aquellas personas que, no las reacias, sino aquellas que estén al menos dispuestas a intentar abrirse a nuevas ideas o nuevos pensamientos, por lo menos a escucharnos. Eso sería bueno de entrada. Eh, para eso es este directo. Lo que vamos a tratar es sobre el daño que causa la falta de humanidad y crueldad con la que tratamos a los demás seres vivos. Yo me llegué a ser activista ambiental a favor de los animales, probablemente por muchas cosas. Cuando era pequeño, eh, recuerdo haber visto, por ejemplo, la propia crueldad con la cual jugaban los niños con animales o insectos. Un niño recuerdo que le pisó la cabeza, bueno, pisó el cuerpo de un ratón pequeño. No hacía nada, el ratón solo estaba corriendo. O también hubo un caso por acá que se hizo muy sonado dentro de Facebook, por ahí, por las redes, sobre en medio del mercado, que un señor que era carnicero le pegó un hachazo, bueno, no un hachazo, un machetazo a un perro que estaba ahí, perro callejero. Algo parecido me pasó con un perro, aunque no lo mataron de esa forma. Simplemente salió porque una negligencia mía, la verdad, bueno, de mi padre, pero al fin y al cabo mi responsabilidad, donde salió y le dieron algo malo de comer y murió envenenado luego. Parecía que estaba bien, pero murió de esa forma. Mi propósito es que este tipo de actos, no tan solo aquí, sino en otras cosas, en el caso de las industrias alimenticias, por ejemplo, con la industria cárnica o ganadería, de pollos, etcétera, tienden a maltratar bastante a los animales, hablo de formas inhumanas. Eh, ¿Cómo explicarlo? Tienden a mostrarlos de tal forma o tratarlos de tal forma donde terminan teniendo malformaciones ¿cómo explicarlo? Por tumores debido a falta de buenos tratos, infecciones, son encerrados, privados de su libertad, eh, sin poder tener eh, una forma digna de vivir. Muchas personas dicen, bueno, es que son animales. ¿Cuál sería el problema de tratarlos así? Lo cierto es que los animales pueden sentir y eso está demostrado. Según investigaciones, eh, se conoce, se conoce a ciencia cierta que los animales, bueno, pues tienen sistema nervioso, pueden llegar a sentir, pueden llegar a pensar. Bueno, pensar no. Bueno, sí pensar sí, aunque no son tan racionales como nosotros, tienen esas cualidades. Muchas personas piensan que por ser seres que no son tan desarrollados intelectualmente, no merecen ser tratados con respeto o con un mínimo de esencia moral básica. Lo cierto es que este tipo de personas se podría aplicar un pensamiento, por ejemplo, del especismo, porque son especistas, creen que las personas tenemos derecho de tratar de ciertas formas a los animales, solo porque somos personas, porque tenemos intelecto, ignorando que, por ejemplo, en el pasado, los tantos malos tratos que han sufrido las personas a lo largo de la historia, como los morenos, por ejemplo, en África o en otras regiones, las mujeres por vía de sexismo, porque pensaban que no eran iguales que los hombres, o también bueno, podemos ir incluso más cercanos, ni siquiera es necesario tener que pensar en una diferencia racial grande o de sexo. Los nazis, cuando hicieron lo que hicieron con los judíos, mataron millones de personas simplemente porque ni siquiera pertenecían a un tipo muy específico de el sector de la población alemana, que serían los arios, que encima no está bien hecha encima la propia teoría sobre la raza aria y la raza perfecta, y que sí los mataban. Entonces, si nos ponemos desde el punto de vista de que es que porque son inferiores o porque no pueden pensar, no tienen el mismo intelecto que nosotros, pues es un punto bastante mm, vago para llegar a argumentar, la verdad. Otra cosa que tuviera que comentar con respecto a esto es, por ejemplo, sé que es algo bastante fumado, pero supongamos que un bebé no tiene intelecto. Entonces, bajo esta lógica de que, bueno, es que no son intelectuales, se lo podría tratar como si fuese una mera bolsa de carne, en la cual se puede experimentar por lo que sea y que un perro puede estar por encima de ellos. Y eso no es así, está mal. Eh, Finger, que es la persona, una de las personas de las cuales empecé a leer cuando yo era
ambientalista, por ejemplo, porque podemos tener una de las palabras que tenemos que hablar en nombre de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Esto lo decía porque básicamente él consideraba que estos animales, al no poder comunicarse, merecían el mismo trato que nosotros, porque sufren básicamente. Él cree que la moral no conlleva en base al acto en sí, sino al sufrimiento. Es bastante parecido al, al utilitarismo. Él usa dos tipos de corrientes éticas, bueno, o filosóficas, la bioética y también ha usado en sus ensayos el utilitarismo. El utilitarismo lo usa desde el prisma del sufrimiento, de intentar buscar el menor sufrimiento a mayor costo. Por eso es que, por ejemplo, sí sería justificable, no bueno, usar animales para la experimentación con respecto a, por ejemplo, vacunas o cosas que pueden llegar a servir para evitar muertes. Eso está bien, bueno, está bien. Moralmente es malo, pero está bien. Pero es que en la actualidad, en temas de la alimentación, actualmente no es necesario porque se puede buscar otras alternativas. Y también en temas de cosméticos se lo suele usar incluso a veces solo para cosas referentes a, por ejemplo, apariencia y para ropa, moda, etcétera. Es algo bastante cruel y debería cambiarse. Es algo que afecta bastante a la humanidad. Vuelve también de paso bastante insensibilizados con ese tipo de temas. Esa sería mi parte. Mis compañeras van a terminar de esforzar el tema del cual he hablado. Muchas gracias. La liberación animal y su relación con Peter Singer. La liberación animal es un movimiento ético y social que busca el reconocimiento de los derechos de los animales no humanos, su bienestar y su abolición de prácticas que lo explotan o dañan. Este movimiento tiene sus raíces en la filosofía y en la ética, y uno de sus principales impulsores en el filosófico un australiano que fue Peter Singer. El movimiento moderno de la liberación animal comenzó a tomar forma en la década de 1970, coincidiendo con un creciente interés en los derechos de los animales y en la ética ambiental. En 1975, Peter Singer publicó una obra seminal con el nombre Liberación Animal, que se considera un texto fundamental del movimiento. En este llamado, Singer argumenta que la discriminación basada en la especimismo, es tan injusta como el racismo. Consideración moral por su capacidad para sufrir. El pesimismo. Singer critica el pesimismo, que es la creencia de que los intereses de los humanos no son importantes, que de los animales simplemente por pertenecer a una especie diferente. Argumenta que esta postura es arbitraria y moralmente insostenible. El sufrimiento animal. Singer basa su ética en el principio de minimizar el sufrimiento si los animales pudieron sufrir, lo cual es científicamente demostrable. Entonces, sus intereses deben ser considerados de manera similar a los de los seres humanos. El utilitarismo. Desde una perspectiva utilitarista, Singer aboga por acciones que maximizan el bienestar general, lo que influye reducir el sufrimiento de los animales en la industria alimentaria, las experiencias científicas y otras prácticas humanas. A continuación, mi compañero. Bueno, como activista en defensa de los derechos de los animales aquí en Ecuador, considero que la obra Liberación Animal de Peter Singer es una base filosófica y ética fundamental para comprender por qué nuestra lucha no es un simple acto de compasión, sino más bien una exigencia de justicia. Singer plantea que el especismo, la idea de que los humanos son superiores por naturaleza al resto de las especies, es una forma de discriminación tan injusta como el racismo y el sexismo. ¿Por qué?
porque ignora una verdad elemental. Los animales también sienten, sufren y tienen sobre todo sus intereses propios. Esta visión me hace reflexionar profundamente sobre la manera en que la sociedad ecuatoriana trata a los animales, ya sea en la industria alimentaria, el entretenimiento, el comercio o incluso hasta en la calle. Muchas de nuestras prácticas culturales normalizan el sufrimiento animal y nos corresponde a nosotros como activistas cuestionarlas y transformarlas desde la educación, la ley y el ejemplo. Para mí, liberar a los animales no significa humanizarlos, sino reconocer que su vida tiene valor por sí misma. Desde esta convicción seguiré defendiendo una ética que amplíe la justicia más allá de nuestra especie y que luche por una convivencia más justa, empática y respetuosa entre todos los seres vivos. Gracias. Hoy me presento no solo como estudiante, sino como activista en defensa de los animales porque creo que ha llegado el momento de cuestionar algo que por siglos hemos normalizado, el especismo. Tal vez muchos no han escuchado esta palabra, el especismo. Es la discriminación que sufrimos todos los seres que no permanecen en la especie humana. Es como el racismo o el sexismo, pero aplicando a los animales. Pensamos que su sufrimiento vale menos, que la vida importa menos, simplemente porque no son como nosotros. Peter Singer, filósofo australiano y autor del libro Liberación Animal, plantea una idea muy poderosa. Los animales como nosotros sienten dolor, placer y miedo y alegría, y pueden sufrir. Entonces, sus intereses merecen ser tomados en cuenta. En Ecuador decimos que amamos la naturaleza, que respetamos la vida, pero porque seguimos permitiendo peleas de gallo, porque vemos normalmente encerradas las vacas en jaula toda su vida solo por consumir su carne, porque abandonamos perros y gatos como si fueran basura. No se trata de amar a los animales como si fueran humanos, sino de tratar con justicia, de no causarles daño innecesario, de reconocer que no son cosas ni objetos, sino seres que son intereses propios. En Peter Singer no pide claridad, pide algo mucho más profundo, igual considerando moral y todo lo que nos obliga a reflexionar. Si mataríamos a un bebé humano para probar un cosmético, ¿por qué lo hacíamos con un conejo? Y si encerraríamos a un niño con discapacidad en una jaula, ¿por qué lo aceptamos con un cerdo? Quiero llegar a la humanidad tocando su conciencia, no desde el juicio ni la imposición, sino desde la reflexión honesta sobre lo que significa convivir en un mundo compartido, a través de la obra Liberación Animal de Peter Singer. He comprendido que el problema de fondo no es solo el maltrato visible, sino más bien una ideología arraigada. Quiero hablarles con empatía, mostrarles realidades que a veces no quieren ver, invitarles a cuestionar sus hábitos y a entender que liberar a los animales es en el fondo un acto de liberación humana también. Porque una humanidad verdaderamente ética no se construye con violencia silenciosa, sino con justicia para todos los seres que sienten más allá de su especie. A continuación, mi compañera. Las críticas y controversias. Aunque el movimiento ha ganado muchos seguidores, también ha enfrentado críticas. Algunos argumentan que la comparación entre el especismo y el racismo o sexismo es inapropiada. Otros cuestionan si los animales pueden tener derechos, en el mismo sentido que los humanos. Sin embargo, Singer y sus defensas sostienen que la capacidad de sufrir es suficiente para justificar una consideración moral.
La liberación animal, impulsada por el trabajo de Peter Singer, ha transformado la forma en que la sociedad percibe y trata a los animales sin enfoque ético. Ha llevado a cambios significativos en las leyes, las prácticas industriales y las conciencias públicas. Aunque el debate continúa, su delegado sigue siendo fundamental en lucha por los derechos. A continuación, mi compañero. Como activista, he aprendido que la voz de los que no tienen voz es una responsabilidad enorme, pero también un acto de valentía. No estamos locos por defensa de los animales. Los que están locos es seguir aceptando una cultura basada en la crueldad mientras hablamos de derechos humanos, sin pensar en los demás seres habitantes de este mundo. Bueno, quiero cerrar con algo que va más allá de los filósofos. Si creemos en Dios creador, si amamos la tierra como casa común, entonces proteger a los animales no es una opción, es un acto de fe, es obedecer el mandamiento de cuidar la creación. Así que los invito no a ser perfectos, sino a ser conscientes, porque cambiar y empezar con una decisión, la de no ser parte del abuso, sino de la liberación. Gracias. Bueno, finalmente hay que terminar de explicar cómo es que esta corriente, esta crueldad termina trayendo problemas de cara a la sociedad y a la ética de la misma. Nos lleva a hacer la pregunta de cómo es posible, como mencionaba la compañera, que podamos llegar a tener la potestad de demostrar preocupación por derechos nuestros, si no podemos llegar a demostrar preocupación o moral por la buena salud y el buen cuidado de los animales que tenemos a nuestro alrededor. Refleja el intentar apoyar la ética de cara a los animales vivos, refleja un nivel de compasión, responsabilidad y justicia que se ejerce sobre seres vulnerables, que de los seres vulnerables que también tenemos en nuestra sociedad y que tenemos que demostrar, no tan solo con ellos, sino también con los propios animales. No normalizar la violencia o la insensibilidad, erosionando valores éticos fundamentales, como lo podría ser la empatía. Toda la vida merece tener cuidado, merece ser respetada. Eso sería lo último, sería lo que englobaría este video más que nada. Eso, el intentar respetar la vida. Muchas gracias.